En ese sentido, vamos a conversar con la ministra del sector, con la ministra de la Mujer, Diana Milos-Lavish. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, Muy gracias. buenos días. Bueno, vamos no cronológicamente, porque la última noticia tiene que ver con que el congresista se puso a derecho. ¿Qué piensa al respecto? Un poco tarde se puso a derecho. Creo que él debió de hacer sus descargos si es que los tiene antes, ¿no? Inmediatos. De inmediato, porque también cuando uno es inocente, también es importante las pruebas que se le puede hacer al presunto violador. Y entonces después de varios días eso, digamos, tiene sus dificultades. La excusa del congresista podría decirse es insólita, ¿no? Él dice, no me presenté antes porque estábamos en fiestas patrias, ¿no? Cuando en realidad todo el mundo lo buscaba. Bueno, nuestros servicios funcionan las 24 horas del día y es por eso que esta persona se apersonó a uno de nuestros centros de emergencia mujer el mismo día. Claro, a sabiendas de su derecho. Y eso es importante también, ¿no? Que esta trabajadora, es triste lo que le ha pasado, es doloroso, pero da un ejemplo a las mujeres que no denuncian, ¿no? Así es, yo creo que ella ha tenido mucha fuerza, he podido conversar con ella. Por supuesto tiene miedo, ¿no es cierto? Es difícil enfrentar una situación como la que ella vive y sobre todo cuando la enfrenta a un congresista que tiene poder en nuestro país y no es y esperamos que continúe, ¿no es cierto?, con esta voluntad de esclarecer, ¿no es cierto?, los hechos y que no quede su caso en la impunidad, ¿no? Yo hago un llamado también a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones feministas para que se sumen al apoyo a esta trabajadora, porque en el caso del Ministerio de la Mujer, todo el equipo de programa Aurora, digamos la ministra, la viceministra, las responsables, todos han el equipo, ¿no es cierto? Estamos asumiendo la defensa, estamos apoyando y trabajando y por supuesto en el marco de nuestras competencias, ¿no es cierto?, defendiendo a todas las mujeres que están viviendo casos de violencia sexual, de violaciones, ¿no? Vamos a hablar sobre las estadísticas, ¿no?, que son alarmantes en breve, pero continuando con el tema de esta trabajadora del Congreso, y la labor del Ministerio Público, ¿cuál es su opinión? Porque se ha cuestionado, bueno, por una parte de la Fiscalía de la Nación, pero por otro lado el propio congresista Díaz, ¿no?, que se sustrae de este periodo de flagrancia para no ser detenido y obviamente evitar el desafuero y que se complique su situación legal, pero en realidad ha entorpecido la labor de la justicia, ¿no? Bueno, lo que quiero pensar es de que en el caso de la Fiscalía sería como uno de los primeros casos, si no el primero, que un congresista, digamos, porque digamos, ellos mismos sacaron una legislación donde han perdido la inmunidad parlamentaria y que pueden ser, digamos... Lógico, como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. Entonces, este ha sido uno de los primeros casos y entonces, claro, ha habido una demora porque primero he remitido al cuarto despacho de la tercera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa especializada en violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar. Lo abren con una carpeta fiscal, pero luego, digamos, se dan cuenta que es un congresista y entonces mandan un oficio y lo mandan a otra fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece que constituye la demora, lo ¿no? atribuye a un desconocimiento, digamos. Yo creo, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, digamos, que hay poca voluntad que camine, ¿no? Pero también puede ser esta que es uno de los primeros casos de tener a un congresista acusado, ¿no es cierto?, en la Fiscalía. Correcto, pero en todo caso sí hay que decir que falta celeridad, ¿verdad?, en las sanciones políticas y en las sanciones judiciales. Bueno, esperamos que la Comisión de Ética hoy sea contundente, ¿no es cierto? Y yo creo que eso nos llama a varias reflexiones, ¿no? Una es que
que no hay espacios seguros para las mujeres en el Congreso. Y esto es sumamente grave también. El hecho, digamos, de que haya, no tengo exacto el número de trabajadoras, mujeres en el Congreso, no significa que estas trabajadoras estén expuestas a la situación que ha vivido, de violación que ha vivido esta persona, esta joven. Y le acabamos también de enviar una carta al sindicato, a la Mesa Parlamentaria de Mujeres, al Congreso, ¿no es cierto?, a la propia presidenta del Congreso, porque creo que hay que hacer no solamente el Congreso, sino de todas las instituciones públicas y privadas, espacios seguros para las mujeres, porque esta violación se ha llevado a cabo dentro del Congreso. Dentro del Congreso. Además, paradójicamente, hoy en una mesa directiva que prácticamente todas son mujeres, ¿verdad? O sea, hay un mensaje de concientización también sobre el rol de la mujer, pero hay esta situación de que no es suficiente, ¿verdad? Porque tenemos una cultura arraigada de machismo, ¿no? Sí, pero también también hay que señalar que hay una corriente conservadora muy fuerte también hoy en los espacios como el Congreso de la República, ¿no? Lo han demostrado, digamos, legislación que no va a favor de la vigencia de los derechos de las mujeres, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos en los últimos meses, y entonces el hecho que haya mujeres, yo no restrinjo, he peleado, he luchado por una ley de paridad y alternancia y creo que en cualquier reforma del sistema político electoral esto también tiene que aplicarse, la paridad horizontal, para que haya más alcaldesas, porque no va a haber más alcaldesas con la legislación que tenemos, pero las mujeres todas tenemos derecho a la participación política. También es cierto que no todas estarán, digamos, trabajando por los derechos de la mujer, a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Que son agendas distintas, ¿no? O agendas que tienen puntos de vista diferentes en relación a nuestros derechos, ¿no? Usted se pronunció tras estas desafortunadas declaraciones del congresista Helera, quien es el varón, digamos, en la mesa directiva, lo mencionaba anteriormente, prácticamente llena de mujeres, pero no tras sus disculpas, ¿no? Y yo no sé si las disculpas pueden resultar satisfactorias, porque él habla, yo no me refería al ambiente propicio para una mujer, sino para el hombre. Vale decir, ¿se justifica porque ha tomado o porque están ebrios en su accionar? ¿No? No queda claro, la verdad que creo que las expresiones desafortunadas no tienen, finalmente no hay excusa, ¿no? Tal vez es mejor decir, ¿saben qué, señores? ¿Saben qué país yo me he criado? ¿No? He sido criado hace décadas en una cultura machista, ¿no? Y esto tiene que cambiar. Y esto se lo menciona además porque estaba leyendo sobre estos centros de atención institucional, ¿no? Sobre el tratamiento reeducativo, ¿no? O sea, nunca es tarde también para reeducarse, ¿no? Bueno, el Ministerio de la Mujer tiene hace muchos años una red de masculinidades para trabajar, digamos, con los hombres. Yo siempre señalo de que nadie nace machista si no se hace. Y entonces, digamos, es parte también de la educación y de, digamos, de cómo se va construyendo. Es una construcción social también. La educación de casa. El machismo, pero la educación de casa, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Digamos, a los niños les enseñan, digamos, que debe de no llorar, que debe ser fuerte, que debe... El hombre es de la casa. Claro, y entonces también se van creando espacios masculinos y no espacios mixtos, más democráticos entre hombres y mujeres. Pero quiero volver al caso del congresista. Efectivamente, yo saqué un Twitter, digamos, condenando sus palabras, pero a mí me parece que sus disculpas son insuficientes, porque él, digamos, puede pertenecer a otra generación, pero los avances han sido contundentes en los últimos años, las movilizaciones, las denuncias de las mujeres violadas. Digamos, somos un país donde el 54% de mujeres entre 15 y 49 años
han declarado ser víctimas de violencia, ¿no? Y el 78% de las que han declarado ser víctimas de violencia no han hecho ninguna denuncia. Entonces, la pregunta más bien es, ¿este congresista en qué país vive? Porque en el que vivimos nosotras es de una situación donde uno la ve, la vive todos los días. Y eso le iba a decir, además es autoridad, que supuestamente tiene que dar el ejemplo, ¿no? Ahí Así también es. hay que apuntar a las organizaciones políticas y ver a quién llevan también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero además esto también explica por qué mucha de la legislación que es importante para seguir fortaleciendo los derechos de las mujeres está siendo encarpetada en el Congreso y no sale, ¿no? Usted vio la entrevista aquí en TV Perú, probablemente vio las imágenes, ¿no? Porque el congresista se le ve tan natural que ni cuenta se da de lo que ha dicho. Claro, así es, ¿no? Y más bien hay una reacción del medio diciéndole, ¿está seguro de lo que usted está diciendo? Sí, ¿no? Ni así se da cuenta. No, o sea, hay una naturalización de la violencia y hay una normalización que la verdad que es muy preocupante en nuestro país. Claro, no es solamente en el Perú, yo creo que es en toda América Latina, también hay que abrirlo. Esto es una situación no solamente que viven las mujeres peruanas, pero digamos, creo que ya ha habido cambios importantes, grandes avances, y entonces sorprende, digamos, que un congresista de esa generación, digamos, no le haya impactado nada de lo que ha vivido, ni siquiera una movilización masiva como fue la de Ni Una Menos, ¿no? Ahora, sin ánimo de, digamos, inmiscuirse en la labor parlamentaria, ¿usted cree que él también debería pasar por la Comisión de Ética? En el caso del congresista Díaz, la verdad es que, como hablábamos de flagrancia, no debería esperarse más para una sanción ejemplar, ¿verdad? Porque además todo el contexto en el cual ocurrieron los hechos, ¿no? Bueno, yo lo dejo eso a la Comisión de Ética, ¿no es cierto? También debería de pasar a la Comisión de Ética, porque creo que sus palabras, siendo, digamos, un congresista, tienen mucho impacto en la población y tienen también mucho impacto no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, ¿no? Claro que sí. No nos ayuda al cambio en nuestro país. Sin duda. Ministra, me gustaría terminar con las cifras, lo habíamos prometido. Sobre la violencia sexual, 32 casos por día, ustedes han reportado, son casi 6.000 las denuncias en el primer semestre, lo cual nos indica que está por encima en un 20% de lo que podría pasar a fin de año, lo que pasó el año 2021, ¿no? Es decir, el 2021 hubo 10.251 casos, y esto que no nos pronunciamos sobre el subregistro, ¿verdad? A ver, me preocupan muchas cosas. En el 2021 se hablan de 10.251. Ahora vamos en el primer semestre más de 6.000. Todo apunta a que, lamentablemente, no van a haber más casos que el año pasado. Pero, además, niñas y adolescentes representan el 67.6%. Así es. Digamos, tenemos casi 4.000 casos de niñas y niños. Pero eso es terrible, ¿no? O sea, la violencia que se ejerce sobre ellas, no solamente por ser, doble violencia, por mujer y además por ser niñas y adolescentes. Claro, y luego estamos en 64 feminicidios, ¿no es cierto?, frente a los 136 del año pasado. Estamos, digamos, no ha mejorado, ¿no es cierto? Y tenemos esta cifra de que hay, digamos, un 73.8% de mujeres, de este 54% que dice que entre 15 y 49 años de haber sido víctima de violencia que no denuncia. Y entonces también, digamos, tenemos que hacer un llamado a las mujeres que no denuncian, que lo hagan. Nosotros estamos reorganizando el programa Aurora, fue una de las primeras decisiones que tomé cuando entré al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estamos a la mitad de la reorganización. Esto es fundamental, nuestros servicios tienen que mejorar, queremos que sean los más cálidos, amables para todas las mujeres que se acercan a ellos. Tenemos, digamos, más de 400 centros de emergencia mujeres. Tenemos 4.500 servidores públicos, hombres y mujeres, psicólogos, abogados, abogadas en nuestros servicios. Por supuesto que estos tienen que mejorar. Comodidad, seguridad, ¿no? Empatía, ¿verdad? Por supuesto, y entonces animamos también a este 74% que no denuncia, que lo haga, porque mientras más mujeres denuncien,
esto se va a visibilizar más y va a haber, digamos, una fuerte campaña en contra de la tolerancia, y en el caso de esta joven esperamos que encuentre justicia y también, digamos, nuestro total respaldo, ¿no es cierto?, para ella y para todas las mujeres que hoy, ¿no es cierto?, que nos Claro que están sí. viendo, han sufrido algún caso de violación o de violencia sexual. Y está la línea 100 y está el chat 100, y es importante porque esta es una lucha transversal, que se haya pronunciado el Ministerio de Trabajo también, hablando Así es. sobre otros casos de violencia, acoso, Sí, hostigamiento, sí. recordando lo que dice la OIT al respecto, mencionando que tienen también su línea 1819. Es importante que la presidenta del Poder Judicial también se haya pronunciado y haya dicho, hay presupuesto, pero no se está destinando también, ¿no? Porque tiene que haber justicia. Claro, y también, antes de terminar, decir de que este 2 de octubre estamos preparando, digamos, todas las condiciones, tenemos una legislación, aunque no tenemos un reglamento, para que las candidatas a las elecciones, digamos, que vivan acoso político, tengan donde denunciar también. Correcto, correcto. Ministra, muy amable. Muchas gracias por haber estado aquí. Y gracias a usted. Gracias. La ministra Diana Miloslavich, ministra de la Mujer. Vamos a hacer